Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a través de este canal. Yo soy Jesús. Gracias, como siempre, por permitirme entrar a sus hogares y a sus corazones. Les invito para recordarles que si alguien desea alguna cita, ya sea presencial o virtual, pueden encontrar el número para agendarla debajo de la descripción de este video o en las redes desde el alma. Ahora, demos paso a nuestro momento de oración. Cierren sus ojos. Tomemos una respiración profunda. Padre, en ese día te doy las gracias porque por tu presencia dentro de mí, presencia que se ha unido en mí, en mi interior. Descubro, Padre, que puedo hablar contigo y que tú me respondes. Conozco, Padre, que tú puedes hablarme, pero debo de entender cómo me hablas. Pensamos que el hablar es escuchar tu voz, pero si estás detrás de cada parte de lo que has creado, de cada criatura, de cada cosa que has creado, estás tú detrás. Tú me hablas en cada momento. Y eso es lo que debo de entender. Sí, Padre. Uno espera que tú le hables como uno te habla, escuchando tu voz, pero tú nos hablas con tu Santo Espíritu, en tu presencia en cada cosa que existe en el universo, a nuestro alrededor. Así nos hablas tú, Padre. Así es como debemos de entender. Es tu Espíritu el que nos habla, el Espíritu que se mueve, que actúa y está detrás de cada cosa que tú has creado. Gracias, Padre. Gracias por todo lo grande y maravilloso que eres con nosotros, por tu amor tan grande. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. La alegría se siente saber que Dios está dentro de ti y está dentro de mí. Es algo que debemos de entender. Es algo que la mayoría de la humanidad olvida, desconoce. Quien me creó y creó todo cuanto existe, le puedes hablar y Él te responde. Piensa bien en eso. Fíjate lo grande. Cómo Dios que te ha creado, le puedes hablar y Él te responde. Pero hay que saber interpretar cómo responde Dios. La mayoría de las personas sigue pensando que es difícil comunicarse con Dios. Dicen que le pueden hablar, pero piensan que no les puede contestar. ¿Por qué? Porque así han aprendido a hacer oración. Pedir, 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 pedir. Pero no se detienen para decir, bueno, ¿y qué espero de respuesta de Él? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Cuál será la respuesta de lo que yo le estoy pidiendo? Por eso ya hemos platicado. Ahora vamos a aprender cómo habla Dios. Y Dios te está hablando precisamente en el sonido del viento, te está hablando en el sonido de lo que es el mar. Te habla Dios en aquella persona que se cruza en tu camino, en un libro, en una escena de la televisión, en la película. Algo te dice Dios, pero hay que saber interpretar qué dice. Ahí te está hablando. Dios te habla de esa y muchas maneras más.
Eso es lo que debemos de pensar. Más aún, hay algo que debemos de pensar. Dicen que le puedes hablar a Dios, sí, pero piensan y dicen las muchas personas que no te contesta, porque quieren que les responda así como hablamos nosotros. Más aún, hay un problema muy grande. Hay personas, o la gran mayoría de las personas se siente indigna de que Él les hable, de que Él conteste. Jesús vino a enseñarnos la unidad con Dios Padre. Somos uno con Él. El error más grave es que mientras sigamos pensando que somos indignos, pensando que Dios no te puede hablar, tú mismo te estarás bloqueando. ¿Para qué? Para creer que no te puede hablar. Fíjese cómo la gente se bloquea. ¿Pero por qué se bloquea la gente? Esa es la pregunta. Porque sienten culpa. Y la culpa les hace sentirse indignos. Hemos venido platicando todas estas cosas, esas cosas, para que puedas comprender que Dios te ama tal como tú eres. Y empieza la gente a sentirse culpable. Y empieza a sentirse que cometí ese error, cometí aquello. No me siento digno. Error gravísimo tuyo. Pensar de esa manera, menos. Tú mismo te bloqueas para que no puedas comunicarte con él. Tú mismo te bloqueas. Tú mismo pones un obstáculo para no comunicarte con él. ¿Por qué? Por la culpa, que te sientes indigno, porque empiezas a recordar eso. Me siento culpable de una cosa, de eso, de aquello, por esa razón. Eso es lo que debes de ver. Piensa en las cosas. ¿Qué dijo Jesús? Recuerda lo que dijo Jesús. El que no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. Cuando Jesús dijo esas palabras, el que no se haga como niño no entra al reino de los cielos, yo te pregunto, ¿qué hace un niño? Confianza plena. Confía en sus padres. Confía en las personas. Para entrar al reino de los cielos, se entra, pisa el reino de los cielos. Es entrar aquí, con esa confianza, con esa seguridad, con ese abandono pleno. Aquí está en el alma el reino de Dios. Por eso entonces, cuando Cristo hablaba de eso, es la actitud que tiene un niño, la confianza que tiene un niño, la seguridad que tiene un niño, la imaginación de un niño, el entrar y el confiar plenamente. Por eso ve la intervención de un niño. En un diálogo entre adultos, ve la intervención del niño y ve lo que dice, porque él confía que lo van a escuchar. Está seguro de que lo que está haciendo él lo siente. Esa es la manera de lo que Dios quiere. En la oración es hablar con Dios. Por eso, es entrar dentro de sí. Porque el reino de Dios es adentro. Entra. Y es la confianza que debes de tener. Todo eso surge porque es un deseo del alma. Recuérdalo bien. Es un deseo del alma. Y recordemos cómo se le llama ese deseo. Tu deseo, el deseo del alma se llama Dios. Sí, ese deseo se llama Dios. Porque habíamos dicho que es Dios el que desea que experimentes la riqueza que Él mismo te confió. Está en el alma para que lo experimentes, porque Él experimenta la vida contigo. Todo lo que experimentas, Él lo experimenta la vida contigo. Eso surge desde el alma. El alma sabe perfectamente lo que tiene que hacer, porque posee las cualidades divinas y detrás de cada experiencia está un don divino que el alma aprovecha para madurar y para poder crecer en su ser del alma. El alma no crece, lo que crece es su propio ser, lo que posee, lo que Dios le ha confiado. Hemos aprendido a hablar con Dios en la oración. Entonces, ahora vamos a aprender a escuchar a Dios, porque nos enseñaron a escuchar, a hablar con Dios, pero no a saberlo escuchar. Nos enseñaron a saber hablar con Dios, a saber hablar con Dios, a pedirle a Dios, pero se les olvidó enseñarnos cómo escucharlo.
Y es la parte más importante que debemos de saber, porque es el resultado de nuestra propia oración. Eso es lo que esperamos de la oración. Una respuesta, esa sería la respuesta. Eso es lo que debemos de comprender. Cómo poder escuchar a Dios y ya lo has conocido. Siempre que tú tengas una situación, te sientes cómodamente, cierres tus ojos, tomes una respiración como le hemos dicho y empieces a hablar con Él, a decirle todo, cómo te sientes, lo que piensas, qué es lo que deseas, Él sabe claramente. Y entonces llega el momento en que una vez que expresaste lo que tú sientes, lo que piensas, lo que deseas, cuál es tu sentir, Él lo conoce todo, pero exprésalo, que venga de ti, habla con Él. ¿Qué va a suceder? La respuesta la tendrás, como te he dicho, en una película, ve una película, tu familia está viendo una película, te pones a ver esa película con ellos y allí encontrarás una respuesta. Tomas un libro que encuentres a tu alcance, ese libro, ¿por qué estaba aquí ese libro? No sé, deja ver qué empieza a decir y comienzas a leer y dices tú, aquí está la respuesta a lo que pedí. O te encuentras con una persona que empieza a platicarte alguna situación, dices tú, aquí está la respuesta a lo que me está diciendo. En algún acontecimiento de la vida, o al sentir el aire, el viento, la brisa, en tu propio cuerpo, caricia de Dios. Tranquilízate, estoy contigo. Hay que saber escucharlo, pero de esa manera. Y de muchas otras cosas más. La gente piensa que cuando yo le pregunto a Dios algo, yo creo que Dios se manifiesta de muchísimas formas, muy bien, pero hay un error grandísimo, que ha sido siempre pensar que Él solo se puede manifestar de una única forma, en una nube, que baje del cielo rodeado de ángeles, rodeado de muchísima luz, algo extraordinario y fuera de lo normal. Así quieres encontrar esa respuesta. Pues no, hay muchísimas formas en que Dios te puede hablar, pero tú, porque así te dijeron, porque así lo leíste y así Dios se va a manifestar, así quieres encontrarlo. No, ahora encuentras esa respuesta. Dios se manifiesta de muchísimas formas. Dios se manifiesta de muchísimas maneras. Tenemos que ir aprendiendo todo esto. Tenemos que saber escuchar a Dios. Inténtalo, experiméntalo y espero tu respuesta. Y ya verás lo que te responderá. Por lo tanto, sigamos reflexionando, porque todo esto que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.